Habíamos hablado en entregas anteriores que los Incoterms, en cuanto a su significado, representan International Commerce Terms o normativas del comercio internacional. Y en cuanto al concepto, habíamos mencionado que son o consisten en una serie de derechos y obligaciones que existen entre importador y exportador en una operación de compra-venta internacional. Entonces, el exportador, ¿desde qué punto hasta qué punto es responsable por la mercancía? ¿Qué costos tiene que asumir? ¿Qué documentación tiene que tener lista? Y en este caso, el importador, ¿desde qué punto en adelante debe hacer lo mismo? Bueno, entonces, complementando un poco el concepto, tenemos los momentos y habíamos visto que hay 4 momentos o 4, en este caso también podemos llamarle fases, que son la entrega de la mercadería, que se refiere en este caso a la cesión de la mercancía o el producto negociado previamente. Y luego tenemos como punto número 2 la transmisión de riesgo, punto crítico, que no sería la más importante porque todas las demás fases son importantes, sino que podríamos decir la más destacable porque es el momento en que se da esa transmisión, o valga la redundancia, o esa cesión de la responsabilidad de la mercancía. Entonces, mientras que no se dé eso, el exportador va a seguir siendo responsable por la mercancía, pero una vez que se dé, el importador ya toma responsabilidad de la misma. Luego tenemos lo que son los costos operativos como tercer punto, y ahí entonces están el conjunto de cargas financieras que debe asumir cada parte según el Incoterm que le ha, o en este caso que han acordado. Entonces solamente se refiere qué tipo de carga económica, si es el costo de seguro, si es el costo de flete, si es el costo del despacho tanto en origen como en destino, pero esa parte no hay que confundir con el medio de pago porque eso es aparte, porque hay que recordar que los Incoterm no regulan la forma de pago de la operación. Establece sí qué cargas económicas debe asumir de manera textual, pero y también de manera monetaria, pero no establece cómo va a ser el sistema de pago, ya que eso es un acuerdo que cada parte debe hacerlo con el banco. Bueno, y como cuarto punto o como cuarto momento tenemos lo que es la documentación. Entonces se refiere a todos aquellos comprobantes que surjan de las operaciones. Entonces llámese factura comercial, llámese certificado de origen. Habíamos visto que la factura comercial, que es parecida a la factura que localmente utilizamos, pero que tiene otro formato. Luego está el certificado de origen, que en este caso es el documento que indica el origen y procedencia de la mercancía. Y tenemos también el documento de transporte, que dependiendo de qué tipo de transporte, entonces va a llevar la denominación ese documento. Y luego hay otros documentos anexos también, pero esos tres son los principales. Luego de esos tres se pueden desglosar otros tipos de documentación. Bueno, entonces lo que siguiendo un poco con esta parte de los Incoterms, antes de entrar a lo que es la parte de grupos, debemos mencionar también que los Incoterms lo que regulan son la distribución de documentos, las condiciones de entrega de mercancía, el reparto de los costos de la operación y la transmisión de riesgos, que es básicamente lo que indica en los momentos. Luego lo que no regulan, ya habíamos mencionado que no regulan la forma de pago de la operación, puesto que es un acuerdo que debe ser independiente al Incoterm que se está utilizando, porque eso ya es en este caso una instancia financiera que tiene que ser vista en este caso con el banco de ambas partes, el banco del importador y el banco del exportador. Si la operación va a ser en su totalidad al contado, cómo se va a pagar eso, si va a ser una transferencia bancaria o va a ser un cheque personal, un cheque bancario o otro tipo de medio de pago, o si va a ser financiado, qué parte de ese monto total se va a financiar, si va a ser con entrega inicial o va a ser sin entrega inicial.
Bueno, entonces ahora tenemos la parte de los grupos y habíamos visto también que está dividido en 4 grupos, que son el grupo E, que en este caso el único Incoterm que se encuentra ahí es el F-word, que es el que quiere decir en fábrica, o sea que parte del establecimiento del exportador de la mercancía. Y habíamos hablado también que este es el Incoterm de menor responsabilidad para el exportador, pero de mayor responsabilidad para el importador, puesto que el importador tiene que encargarse de toda la logística, de todos los costos y toda la documentación. El grupo F, en este caso que tenemos 3, y tenemos el Free Alongside Ship, que es el entregado al costado del buque, o en este caso, mejor dicho, libre al costado del buque. El Free On Board, que es libre a bordo. Y el Free Carrier, que es el libre transportista. Entonces, lo que le voy a marcar ahora en azul son aquellos Incoterms que en este caso son netamente de la modalidad acuática. Y les voy a marcar en verde aquellos Incoterms que permiten todo tipo de medio de transporte, incluido el multimodal. Bueno, entonces, siguiendo un poco con los grupos, tenemos el grupo C. Entonces les marco en azul estos dos puestos, que estos Incoterms también son exclusivamente en la modalidad acuática. Entonces tenemos el Cost and Freight o el costo y flete. Luego tenemos el Cost, Insurance and Freight, el costo seguro y flete. Y luego tenemos dos Incoterms que entre comillas sería el equivalente a estos, así como entre comillas también diciendo que el Incoterm equivalente al FOB es el FCA, porque si no se va a utilizar el FOB, entonces el FCA. Y lo mismo se da en esta parte. Entonces tenemos el Carrier Paid To, que sería el transporte pagado hasta, y el Carriage and Insurance Paid To, que es transporte y seguro pagado hasta. Bueno, después tenemos el grupo D, que normalmente son considerados como los Incoterms de llegada, puesto que hacia este lado también se está dando mayor responsabilidad para el exportador. Bueno, entonces les voy marcando estos tres, puesto que también son Incoterms que permiten todo medio de transporte, incluido el multimodal. Y tenemos el que es el, por así decirlo, el actual, el que reemplaza al DAT, que es Delivered, Place, Unload. Entonces, entregado en sitio, descargado. Entonces, me disculpan si tengo algún tipo de dificultad en la pronunciación en inglés, pero quiere decir entregado en sitio, descargado. Y luego tenemos el DAP, el Delivered at Place, que es entregado en sitio. Y tenemos acá el Delivered Duty Paid, que es entregado derechos pagados. Entonces, una diferencia que resaltamos entre estos dos es que en este caso, en el DPU, el exportador puede entregar la mercancía en el establecimiento del importador, pero el importador debe correr en este caso con los gastos de despacho, de importación. Y en este caso no se da en el establecimiento del importador, sí dentro de un sitio dentro de su país, y también el importador debe encargarse del despacho de esas mercaderías por la importación. Y en entregado derechos pagados, este sería a la inversa al F-work, donde el exportador se encarga de toda la logística, y ya que esa mercadería debe entregarlo al importador en su establecimiento. Entonces estuvimos analizando los Incoterms de grandes rasgos, hablando de su concepto, sus momentos y los grupos, y también ciertas características que tienen cada una de estas normativas internacionales de comercio.